Hay momentos en la vida donde el silencio duele más que cualquier grito, donde la ausencia de palabras se convierte en un vacío tan profundo que parece tragarse todo lo que una vez fuiste. Para Lucía Martínez, viuda de 59 años, ese momento llegó un martes cualquiera, sentada frente al espejo de su dormitorio, observando las canas que habían aparecido sin permiso y las arrugas que contaban historias que nadie quería escuchar. Se había levantado temprano, como siempre lo hacía desde que Roberto murió hace 2 años. La costumbre militar nunca la abandonó completamente, aunque hacía décadas que había colgado el uniforme por última vez. 5 de la mañana en punto, café negro, 1 hora de ejercicio en el pequeño gimnasio que había montado en el sótano de la casa, que ahora le parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos de una vida que se sentía como si hubiera pertenecido a otra persona. Mientras se peinaba frente al espejo, sus ojos se detuvieron en la fotografía que descansaba sobre la cómoda. Era de su graduación como comandante de la Marina, hace más de 30 años. Una mujer joven de mirada firme, uniforme impecable, rodeada de compañeros que la respetaban y la admiraban. Comandante Lucía Martínez, especialista en operaciones navales, líder de misiones de rescate que habían salvado decenas de vidas en aguas peligrosas del Atlántico Sur. Esa mujer parecía un fantasma ahora, una sombra de lo que había sido antes de conocer a Roberto, antes de enamorarse perdidamente de un hombre viudo con 3 hijos pequeños que necesitaban una madre, antes de tomar la decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre, renunciar a su carrera militar para convertirse en la esposa perfecta, la madre adoptiva abnegada, la nuera paciente que jamás se quejaba. 30 años. 30 años había dedicado a esa familia, como si fuera suya propia. Había criado a Andrés, Marcela y Esteban desde que tenían 8, 10 y 12 años respectivamente. Los había llevado al colegio cada mañana. Había permanecido despierta toda la noche cuando tenían fiebre. Había asistido a cada función escolar, a cada graduación, a cada momento importante de sus vidas. Los había consolado cuando lloraban por su madre biológica, muerta en un accidente automovilístico que había destrozado a Roberto años antes de conocerla. Pero más que eso, había cuidado al suegro más difícil que cualquier mujer podría tener la mala fortuna de heredar. Don Emilio Vázquez, un hombre amargado de 82 años que nunca había aceptado que su hijo se volviera a casar, que consideraba a Lucía una intrusa en su perfecta familia, que durante décadas la había tratado como si fuera una empleada doméstica, en lugar de la nuera que había sacrificado su propia vida para cuidar de todos ellos. «Esta no es tu casa», le había dicho don Emilio el primer día que ella pisó el hogar de Roberto, y durante los siguientes 28 años, hasta el día de su muerte el año pasado, nunca dejó de recordárselo con pequeñas crueldades cotidianas. Nunca la llamaba por su nombre, siempre era la mujer de Roberto, o simplemente ella. Nunca le agradecía las comidas que preparaba especialmente para su diabetes, los medicamentos que le organizaba cada semana, las horas que pasaba acompañándolo al médico cuando Roberto estaba trabajando. Lucía había soportado todo con la disciplina que había aprendido en el ejército. Había convertido su vida en una misión, mantener unida a esa familia, ser la columna vertebral invisible que sostenía todo, sacrificar sus propios sueños y ambiciones en el altar del amor y el deber. Roberto la amaba, eso nunca lo dudó, pero él también había caído en la cómoda rutina de dar por sentado que Lucía siempre estaría ahí, siempre dispuesta, siempre sacrificándose sin quejarse. Los hijos habían crecido, se habían casado, habían tenido sus propios hijos. Andrés se había convertido en un exitoso ingeniero, Marcela en una próspera abogada, y Esteban había seguido los pasos de su padre en el negocio familiar. Todos habían construido vidas prósperas, familias felices, carreras exitosas, y en ninguna de esas vidas parecía haber espacio real para la mujer que había hecho posible todo eso. Las llamadas telefónicas se habían vuelto esporádicas después de la muerte de Roberto. Los almuerzos dominicales, que antes eran tradición sagrada, se habían convertido en encuentros incómodos donde ella se sentía como una invitada no deseada en conversaciones sobre viajes que no podía permitirse, restaurantes a los que nunca la invitaban, planes familiares de los que sistemáticamente la excluían. «Si necesitas algo, avísanos», le decían siempre al despedirse, pero era una frase vacía, una cortesía que no significaba nada real. Porque cuando realmente había necesitado algo, cuando la tubería de la cocina se rompió y inundó la casa, cuando tuvo que llevar el auto al taller y no tenía cómo moverse, cuando la gripe la dejó en cama durante una semana, sus llamadas fueron a parar al buzón de voz,
respondidas días después con mensajes de texto llenos de excusas educadas pero firmes. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. El nombre de Marcela apareció en la pantalla, y por un momento, el corazón de Lucía se aceleró con esa esperanza tonta que siempre la asaltaba cuando alguno de ellos se comunicaba. «Hola, Lucía». La voz de Marcela sonaba distante, formal, como si estuviera hablando con una conocida lejana en lugar de con la mujer que había sido su madre durante los últimos 30 años. «Te llamamos para invitarte a cenar el próximo viernes. Es en el restaurante Palacio, ese nuevo lugar del centro. Vamos a estar Andrés con Carmen, Esteban con Patricia y yo con Sebastián. ¿Puedes venir?» El corazón de Lucía dio un vuelco, una invitación, una inclusión real en sus vidas. Por primera vez en meses, se sintió parte de algo. «Por supuesto, me encantaría», respondió, tratando de mantener la emoción fuera de su voz. «¿Hay alguna ocasión especial?» «No, no hay nada especial», Marcela respondió rápidamente. «Solo queremos, ya sabes, ponernos al día. Hace tiempo que no hablamos todos juntos». Lucía colgó el teléfono con una sonrisa que no había sentido en meses. Tal vez, finalmente, las cosas estaban cambiando. Tal vez habían reflexionado sobre lo distantes que se habían vuelto. Tal vez era hora de reconectar, de volver a ser una familia de verdad. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Estamos intentando llegar a 1000 suscriptores y eso ayuda mucho a nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. No tenía idea de que ese viernes su vida cambiaría para siempre de una manera que nunca habría podido imaginar. El viernes llegó con esa mezcla de nervios y expectativa que Lucía no había sentido en años. Se despertó más temprano de lo habitual, a las 4:30, con el estómago revuelto por algo que no sabía si era emoción o ansiedad. Había pasado toda la semana eligiendo qué ponerse, revisando su armario limitado en busca de algo que la hiciera verse. Apropiada para el restaurante Palacio. Roberto siempre había sido generoso con los gastos de la casa, pero su propio vestuario había quedado relegado a lo básico durante décadas. Ropa práctica, cómoda, sin pretensiones. Ahora, frente al espejo, se daba cuenta de lo invisible que se había vuelto incluso para sí misma. Finalmente, eligió un vestido negro sencillo que había comprado para el funeral de Roberto, el único que tenía, que podría considerarse elegante. Se maquilló con cuidado, usando los cosméticos que raramente tocaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras aplicaba el rímel, no por falta de práctica, sino por la importancia que le había dado a esa noche. Era como prepararse para una misión, pensó con ironía, solo que esta vez la misión era recuperar a su familia. Llegó al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. El restaurante Palacio era exactamente el tipo de lugar al que nunca habría ido por su cuenta. Elegante, caro, con un maitre que la evaluó de arriba a abajo antes de permitirle pasar. «Tengo una reserva», dijo con la voz firme que había usado para dar órdenes en cubierta. «Mesa para 7, a nombre de Vázquez». La condujeron a una mesa redonda junto a una ventana con vista a la avenida principal. Lucía se sentó y esperó, observando a las otras familias que cenaban alrededor, riéndose, conversando, compartiendo momentos que parecían naturales y genuinos. Una punzada de envidia la atravesó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ella había sido parte de algo así? Andrés llegó primero con Carmen, su esposa. A los 42 años, Andrés había heredado la complexión robusta de su padre, pero también su tendencia a la seriedad excesiva. Carmen, una mujer delgada de cabello rubio perfectamente peinado, vestía un traje que probablemente costaba más que la pensión mensual de Lucía. «Hola, Lucía». Andrés la saludó con un beso en la mejilla que se sintió mecánico, obligatorio. Carmen la saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, el tipo de sonrisa que se reserva para conocidos que no te caen especialmente bien pero a quienes debes tratar con cortesía. «¿Cómo has estado?», preguntó Carmen mientras se acomodaba en su silla, pero su tono sugería que era una pregunta de cortesía, no una verdadera consulta sobre su bienestar. Antes de que Lucía pudiera responder completamente, Carmen ya había sacado su teléfono y comenzado a revisar mensajes. Marcela y su esposo Sebastián llegaron pocos minutos después. Marcela, ahora de 40 años, había desarrollado la actitud altiva de una abogada exitosa. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto, y llevaba un collar de perlas que Lucía reconoció como un regalo que Roberto le había dado por su graduación universitaria. Sebastián, un hombre de pocas palabras que trabajaba en finanzas,
La saludó con un movimiento de cabeza apenas perceptible. Esteban, el menor, llegó último con Patricia, su esposa de 5 años. A los 37 años, Esteban había sido siempre el más cercano a Lucía, el único que ocasionalmente la llamaba mamá en lugar de por su nombre. Patricia era una mujer joven y ambiciosa que trabajaba en relaciones públicas, siempre impecablemente vestida y maquillada. Una vez que todos estuvieron sentados, Lucía se dio cuenta de algo que la golpeó como un puño en el estómago. Habían organizado los lugares de manera que ella quedara ligeramente apartada del resto. No era casual. Andrés y Carmen se sentaron juntos. Marcela y Sebastián también. Esteban y Patricia igual. Ella quedó en el extremo, como una invitada de última hora a quien habían tenido que hacer espacio. El mesero se acercó a tomar la orden de bebidas. Para mí, un whisky escocés de 18 años, pidió Andrés. Champagne francés, dijo Marcela. Las órdenes siguieron. Vinos caros, cócteles premium. Cuando llegó el turno de Lucía, pidió agua con gas. No era solo por economía. Su estómago nervioso no habría tolerado alcohol. La conversación comenzó sin incluirla. Andrés hablaba de un proyecto de construcción multimillonario en el que estaba involucrado. Marcela comentaba sobre un caso legal de alta complejidad que acababa de ganar. Esteban describía una expansión del negocio familiar que los llevaría a abrir oficinas en 3 países más. Lucía escuchaba, esperando una pausa, una oportunidad para participar. Cuando Andrés mencionó problemas con algunos trabajadores en su proyecto, ella se inclinó hacia adelante. ¿Sabes? Cuando yo estaba en la Marina, tuvimos una situación similar con un equipo de construcción naval. Lo que funcionó fue... Ah, sí. Andrés la interrumpió sin mirarla realmente. Pero esto es diferente. Carmen, cuéntales sobre tu nueva sociedad con la firma de arquitectos alemanes. Y así, la conversación se desvió nuevamente, dejando a Lucía con las palabras muriendo en su garganta. Carmen comenzó a hablar de su trabajo en diseño de interiores, un tema que naturalmente llevó a Marcela a mencionar la remodelación de su casa nueva. Compramos una casa en el barrio de San Isidro, anunció Marcela con orgullo. 4 dormitorios, jardín con piscina, garage para 3 autos. Estamos pensando en hacer una ampliación para tener una sala de entretenimiento. ¡Qué maravilloso!, exclamó Carmen. Nosotros también estamos viendo casas más grandes. Con el negocio de Andrés creciendo tan bien, necesitamos algo más acorde a nuestro estilo de vida. Lucía sintió una punzada en el pecho. Había vivido en la misma casa durante 30 años. La casa donde había criado a estos 3 hijos, donde había cuidado al abuelo hasta sus últimos días, donde había consolado a Roberto durante su enfermedad terminal. Esa casa que ahora, con la hipoteca aún sin terminar de pagar con su modesta pensión, se sentía como una carga demasiado pesada para sus hombros. ¿Y ustedes, Esteban y Patricia, cómo van con los planes de familia?, preguntó Sebastián, cambiando el tema hacia territorio más personal. Patricia se sonrojó ligeramente. Bueno, acabamos de comprar un departamento de 2 dormitorios en Palermo. Queremos establecernos bien antes de pensar en hijos. Tal vez el año que viene. Es inteligente, asintió Marcela. Nosotros esperamos a estar completamente estables económicamente antes de tener a los mellizos. Ahora ellos tienen todo lo que necesitan. Colegio privado bilingüe, clases de piano, natación, equitación. Los mellizos de Marcela tenían 8 años, la misma edad que había tenido Andrés cuando Lucía llegó a sus vidas. Lucía había estado presente en su nacimiento. Había sido la primera en cargarlos después de sus padres. Había tejido mantas para sus cunas con sus propias manos. Pero ahora parecía que su rol de abuela había sido reducido a tarjetas de cumpleaños y regalos ocasionales que nunca parecían ser exactamente lo que esperaban. ¿Y cómo están los chicos?, preguntó Lucía, tratando de encontrar su lugar en la conversación. Hace tiempo que no los veo. El mes pasado traté de llamar para preguntarle a Sofía sobre su obra escolar, pero... Ah, sí. Marcela la interrumpió con una sonrisa tensa. Han estado muy ocupados con sus actividades. Ya sabes cómo es con los niños de hoy. Tienen horarios más llenos que los ejecutivos. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. La realidad es que Marcela había decidido, sin decirlo explícitamente, que Lucía no encajaba en el mundo sofisticado que había construido para sus hijos. Las actividades, las clases, los cumpleaños, todo giraba en torno a familias de su mismo nivel socioeconómico. Lucía, con su casa modesta y su presupuesto ajustado, no podía competir con abuelos que llevaban a los niños a Disney World o les compraban los últimos videojuegos. El mesero regresó para tomar las órdenes de comida.
Los platos elegidos fueron tan sofisticados como caros: salmón a las hierbas, cordero patagónico, risotto con trufa negra. Lucía, después de ver los precios en el menú y hacer cálculos mentales rápidos, pidió una ensalada. «Estoy tratando de comer más liviano», mintió cuando vio las miradas. La conversación continuó fluyendo sin ella. Hablaron de vacaciones en Europa, de inversiones en la bolsa, de planes para comprar una casa de verano en Uruguay. Lucía intentó participar varias veces más, compartiendo anécdotas de su época militar que creía relevantes, mencionando noticias que había leído, preguntando por detalles de sus vidas, pero cada intento fue suavemente desviado, ignorado o interrumpido. Era como si fuera transparente, como si sus palabras no tuvieran peso suficiente para alterar el curso de una conversación que claramente no había sido planeada para incluirla realmente. El momento más doloroso llegó cuando Andrés sacó su teléfono para mostrar fotos de un viaje familiar reciente a Bariloche. Habían ido todos juntos: él, Carmen, Marcela, Sebastián, Esteban, Patricia y los mellizos. Las fotos mostraban sonrisas genuinas, momentos de conexión real, la calidez familiar que Lucía había creído que compartían. «Fue increíble», comentó Esteban. «Hacía años que no pasábamos tiempo todos juntos así, todos juntos, sin ella». Lucía se dio cuenta en ese momento de que no había sido una omisión casual, no había sido que se les olvidara invitarla, o que asumieran que no podría permitirse el viaje. Había sido una decisión deliberada. Ellos tenían su propia definición de familia, y ella ya no formaba parte de ella. La cena había llegado a los platos principales, y con cada bocado que tomaba de su ensalada simple, Lucía sentía cómo el peso del aislamiento se hacía más denso en su pecho. Observaba a la familia que había ayudado a construir, a los hijos que había criado con tanto amor, y se preguntaba cuándo exactamente se había convertido en una extraña en su propia historia. «¿Recuerdan cuando papá nos llevaba a pescar al río todos los domingos?», preguntó Esteban de repente, una sonrisa nostálgica iluminando su rostro mientras cortaba un pedazo de su bife de chorizo. «Éramos tan pequeños que él tenía que ayudarnos a lanzar la caña». «Sí», respondió Andrés riendo. «Y mamá siempre nos preparaba esos sándwiches enormes para el viaje. Los envolvía en papel de aluminio y los metía en esa canasta de mimbre vieja». Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Mamá no era referencia a ella. Hablaban de Elena, la primera esposa de Roberto, la madre biológica que había muerto cuando ellos eran niños, la misma mujer cuyas fotos seguían colgadas en las casas de los 3 hijos, mientras que de Lucía no había ni una sola imagen en ninguna de sus paredes. «Ella hacía esos sándwiches de jamón y queso con mostaza especial», continuó Marcela, sus ojos brillando con el recuerdo. «Nunca pude conseguir que me diera la receta antes de...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de la presencia incómoda de Lucía en la mesa. Un silencio tenso se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Lucía había sido quien preparó miles de almuerzos para excursiones escolares, quien se levantaba a las 5 de la mañana para hacer desayunos especiales antes de los exámenes importantes, quien pasaba horas en la cocina preparando comidas que se adaptaran a los gustos de cada uno de ellos. «Bueno», Carmen interrumpió el silencio incómodo, «nosotros estamos pensando en comprar una casa en las montañas para hacer ese tipo de escapadas familiares con nuestros hijos cuando los tengamos». «Es una excelente idea», asintió Patricia. «Hay algo mágico en esos recuerdos de la infancia que se forman en lugares especiales». Lucía intentó encontrar su voz. «Yo también recuerdo esas salidas al río. Cuando ustedes eran adolescentes, yo era quien se quedaba despierta hasta tarde esperando a que regresaran, preparando chocolate caliente para cuando llegaran con frío y hambre». Las palabras cayeron como piedras en agua estancada, creando apenas una ondulación antes de que la superficie volviera a su calma anterior. Nadie respondió directamente a su comentario. En cambio, Sebastián cambió el tema hacia sus próximas vacaciones en Europa. «Estamos planeando 2 semanas en la Toscana», anunció. «Marcela siempre ha querido hacer un tour de viñedos, y yo quiero ver la arquitectura renacentista». «Suena maravilloso», suspiró Carmen. «Nosotros fuimos el año pasado a Francia, pero fue más un viaje de negocios que de placer. Esta vez queremos algo completamente relajante». Lucía recordó que nunca había salido del país. Roberto y ella habían hablado de viajar cuando él se jubilara, de conocer Europa juntos, pero el cáncer se lo llevó antes de que pudieran cumplir esos sueños. Ahora, escuchando sus planes de viajes caros y experiencias sofisticadas, se daba cuenta de que vivían en mundos completamente diferentes. «¿Y tú, Lucía?»,
preguntó Patricia de repente, con lo que parecía ser genuina curiosidad. ¿Tienes algún plan especial para estas vacaciones de invierno? Por un momento, el corazón de Lucía se alegró. Alguien finalmente le preguntaba algo directamente. Bueno, estaba pensando en tal vez visitar a mi prima en Mendoza. Hace años que no la veo, y siempre me dice que vaya a conocer su nueva casa. «Ah, qué lindo», interrumpió Patricia, pero su atención ya se había desviado hacia su teléfono que había comenzado a sonar. «Perdón, es del trabajo. Tengo que contestar». Se levantó de la mesa para atender la llamada, dejando a Lucía con las palabras a medio terminar una vez más. El mesero se acercó para preguntar sobre postres y café. Los demás pidieron tiramisú, crème brûlée, torta de chocolate belga, acompañados de espressos y digestivos. Lucía pidió solo un café americano. Mientras esperaban los postres, la conversación se dirigió hacia un territorio que hizo que a Lucía se le encogiera el corazón: sus nietos. «Los mellizos están en una edad tan divertida», comentó Marcela. «El sábado vamos a ir al nuevo parque de diversiones que abrieron en Tigre. Sebastián ya compró las entradas VIP para que no tengamos que hacer colas. ¿Y no quieren llevar a más familia?», preguntó Lucía cuidadosamente, tratando de sonar casual. «A mí me encantaría pasar tiempo con Sofía y Tomás». Marcela intercambió una mirada rápida con Sebastián, antes de responder. «Bueno, es que ya compramos las entradas, y el paquete VIP es para números específicos. Además, los chicos están en una etapa donde prefieren salidas más dinámicas. Tú sabes cómo son los parques de diversiones, mucha caminata, juegos intensos». La implicación era clara. Lucía, a los 59 años, era demasiado mayor, demasiado lenta, demasiado frágil para las aventuras familiares. La misma mujer que había escalado cuerdas navales, que había dirigido operaciones de rescate en condiciones climáticas extremas, que había entrenado soldados jóvenes en maniobras físicamente demandantes. «Entiendo», murmuró Lucía, sintiendo cómo algo se rompía un poco más dentro de ella. Los postres llegaron, y con ellos una conversación animada sobre los colegios privados de los nietos, las actividades extracurriculares, los planes de verano en clubes exclusivos. Lucía escuchaba como quien observa una película de una vida que no le pertenece, de una familia de la que aparentemente ya no formaba parte realmente. Cuando finalmente llegó el momento de la cuenta, Andrés la tomó con naturalidad. «Yo me hago cargo», declaró, sacando su tarjeta de crédito dorada. Por un momento, Lucía sintió alivio. Había estado haciendo cálculos mentales durante toda la cena, preocupándose por cómo pagaría su parte. Pero entonces, escuchó a Carmen susurrar. Menos mal que pidió solo ensalada y café. Habría sido incómodo si hubiera pedido algo caro. El comentario no había sido dirigido a ella, pero Lucía lo escuchó claramente. Se dio cuenta en ese momento de que incluso su modestia económica era vista como un problema, como algo que los hacía sentir incómodos. No era bienvenida cuando pedía poco porque parecía que no podía permitirse más, pero tampoco habría sido bienvenida si hubiera pedido algo costoso, porque habría sido una carga financiera para quien pagara la cuenta. Mientras se levantaban para irse, Esteban se acercó a ella. Por un momento, Lucía pensó que tal vez él, el más joven, el que siempre había sido más cariñoso, diría algo que aliviara el dolor de la noche. «Lucía», le dijo en voz baja, «quería preguntarte, ¿cómo van las cosas con la casa? Papá mencionó una vez que la hipoteca era por 30 años, y bueno, ya han pasado casi todos. Ya está paga completamente». El corazón de Lucía se hundió. No era preocupación genuina por su bienestar. Era una pregunta sobre herencia, sobre activos, sobre qué les correspondería cuando ella ya no estuviera. La casa que había sido su hogar durante 3 décadas, donde había criado a sus hijos, donde había cuidado de Roberto hasta el final, era vista por ellos como una propiedad que eventualmente les pertenecería. «Todavía quedan algunos años», respondió con voz apagada. «Ah, bueno, cuando llegue el momento, ya hablaremos todos juntos sobre qué sería lo mejor», dijo Esteban con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que a Lucía le sonó como una amenaza velada. Salieron del restaurante en grupos separados. Los 3 matrimonios se despidieron entre ellos con planes concretos. «Nos vemos el domingo en lo de Carmen para el asado. No se olviden que el próximo viernes es la obra de teatro de los chicos. ¿Confirmamos lo de las vacaciones en la costa?» A Lucía la despidieron con besos mecánicos en la mejilla y frases vacías. «Que pases buena semana. Ya nos estaremos viendo. Cuídate mucho». Ninguna invitación concreta. Ningún plan específico.
ninguna fecha en el calendario reservada para incluirla. Mientras caminaba sola hacia su auto, Lucía se dio cuenta de que la noche había sido exactamente lo que temía que fuera. No una reconciliación, sino una confirmación. No era parte de la familia. Era un recordatorio incómodo de responsabilidades pasadas, una reliquia de la vida anterior de Roberto, que toleraban por obligación moral, pero que preferían mantener a distancia. Cuando se sentó en su Honda Civic y vio alejarse los autos lujosos de sus hijastros, Lucía finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de humillación profunda, del tipo que brota cuando finalmente aceptas una verdad que habías estado negando durante mucho tiempo. Había entregado los mejores años de su vida, su carrera, sus sueños, su identidad, para construir una familia que la veía como una empleada que ya había cumplido su función y ahora resultaba innecesaria. Pero mientras conducía a casa por calles que conocía de memoria, sin darse cuenta aún, algo comenzaba a cambiar en su interior. Una chispa de la comandante Lucía Martínez, que había permanecido dormida durante 30 años, empezaba a desperezarse lentamente. Los días que siguieron a esa cena transcurrieron como una neblina gris que se había instalado permanentemente en el alma de Lucía. Se levantaba cada mañana a las 5, como siempre, pero ahora el ritual se sentía vacío, mecánico, como si fuera un robot programado para ejecutar rutinas que ya no tenían propósito real. El teléfono permaneció silencioso. Ninguno de ellos la llamó para preguntarle cómo había llegado a casa, si había disfrutado la velada, o simplemente para mantener la conexión que una cena familiar debería haber fortalecido. El silencio era ensordecedor, más elocuente que cualquier palabra que hubieran podido decir. Lucía se sorprendió revisando el teléfono obsesivamente, buscando mensajes que nunca llegaban, llamadas perdidas que no existían. Se había convertido en una de esas mujeres que esperan junto al teléfono, aferrándose a la esperanza de que alguien se acuerde de su existencia. La realización de esto la llenó de una vergüenza profunda. ¿Cuándo se había vuelto tan desesperada por atención? El miércoles por la tarde, mientras organizaba papeles en el escritorio de Roberto, encontró una fotografía que se le había pasado por alto durante los 2 años desde su muerte. Era de la última Navidad que habían pasado todos juntos, hace 3 años. En la imagen, toda la familia estaba reunida alrededor del árbol, Roberto en su sillón favorito, ya demacrado por el tratamiento de quimioterapia, pero sonriendo, los 3 hijos con sus respectivos cónyuges, los mellizos de Marcela sentados en el suelo rodeados de regalos, y ella, Lucía, de pie detrás del grupo, casi cortada por el borde de la fotografía. Incluso entonces, cuando Roberto aún vivía y ella era técnicamente la señora de la casa, ya era periferal, ya era la figura que se podía recortar sin que la composición familiar perdiera su esencia. Ese jueves, decidió hacer algo que no había hecho en meses: cocinar una comida especial. Fue al mercado, y a pesar de su presupuesto ajustado, compró ingredientes para hacer empanadas caseras, esas que a Esteban siempre le habían encantado cuando era adolescente. Pasó toda la tarde amasando, rellenando, horneando, llenando la casa con aromas que despertaban recuerdos de tiempos más felices. Cuando terminó, tenía 3 docenas de empanadas perfectas. Empacó 8 en un recipiente para Esteban y Patricia, 8 para Andrés y Carmen, 8 para Marcela y Sebastián. Era un gesto pequeño, una manera silenciosa de decir: todavía estoy aquí, todavía los amo, todavía quiero ser parte de sus vidas. Llamó a Esteban primero. Su teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. «Hola, soy yo», dijo después del tono. «Hice empanadas, esas que te gustaban tanto. Si quieres, puedo llevártelas esta noche, o mañana, cuando te convenga». Esperó 2 horas. Ninguna respuesta. Llamó a Andrés. Esta vez el teléfono fue contestado por Carmen. «Hola, Carmen. Habla Lucía. ¿Está Andrés por ahí?» «Hola, Lucía». La voz de Carmen sonaba distante, ocupada. «Andrés está en una llamada de trabajo. ¿Puedo ayudarte en algo?» «Bueno, hice unas empanadas, y pensé que tal vez les gustaría...» «Ay, qué dulce de tu parte. Pero ¿sabes qué? Estamos tratando de comer más saludable últimamente. Andrés está con una dieta especial por su colesterol. Pero gracias por pensar en nosotros». La línea se cortó antes de que Lucía pudiera responder. Marcela fue la última llamada. Su teléfono directamente envió la llamada al buzón de voz, como si hubiera rechazado la llamada activamente. Lucía no dejó mensaje. Se sentó en su cocina, rodeada del aroma de empanadas caseras que nadie quería, y sintió como si algo fundamental se quebrara dentro de ella.
No era solo el rechazo, era la comprensión súbita de que había estado viviendo en una fantasía. Había estado interpretando cortesía básica como afecto genuino, obligación familiar como amor real. Esa noche, comió empanadas frías para la cena, sola en la mesa de la cocina que había sido el centro de reuniones familiares durante décadas. Cada bocado sabía a derrota. El viernes por la mañana, mientras revisaba el correo, encontró una invitación que la sorprendió. Una reunión de excompañeros de la Marina. 25 años del operativo Rescate Atlántico Sur, decía la elegante tarjeta. Una noche para honrar a quienes sirvieron con distinción. El operativo Rescate Atlántico Sur. Lucía había liderado esa misión, una operación de emergencia para rescatar a pescadores varados durante una tormenta severa. Durante 72 horas consecutivas, había coordinado equipos de rescate, helicópteros, embarcaciones, salvando 18 vidas en condiciones que otros comandantes habían considerado imposibles. Había sido reconocida con una medalla de honor, promovida a comandante, mencionada en periódicos nacionales. Eso había sido hace 25 años, un año antes de conocer a Roberto. Miró la invitación durante mucho tiempo, recordando a la mujer que había sido, comandante Lucía Martínez, quien tomaba decisiones que afectaban vidas humanas, quien lideraba equipos de hombres y mujeres altamente entrenados, quien era respetada, consultada, valorada por su experiencia y juicio. ¿Dónde había quedado esa mujer? ¿En qué momento había permitido que la enterraran bajo capas de domesticidad abnegada? Pero incluso esa reflexión se sintió vacía. Los compañeros de la Marina pertenecían a otra vida, a otra persona. Después de 25 años, ¿qué tendría en común con ellos? ¿Qué podría contarles sobre estos años? Oh, dejé mi carrera para criar hijos que ahora me ignoran, para cuidar a un suegro que me despreciaba, para construir una familia que me ve como una empleada retirada. Puso la invitación en un cajón y no volvió a pensar en ella. El sábado, decidió hacer algo que no había hecho en años, salir sola a caminar por el centro de la ciudad. No tenía un destino específico, simplemente necesitaba estar en movimiento, ser parte del mundo más allá de las 4 paredes de su casa, que se había vuelto más silenciosa desde que Roberto murió. Caminó por las calles que recordaba de su juventud, antes del matrimonio, cuando era una mujer independiente con una carrera prometedora y sueños propios. Buenos Aires había cambiado mucho, pero ciertos rincones permanecían familiares. Se detuvo frente a una librería donde solía comprar novelas de aventuras, frente a un café donde había discutido estrategias navales con colegas. En el reflejo de una vidriera, vio a una mujer de 59 años vestida con ropa simple, cabello gris desprolijo, postura encorvada por años de carrying invisible. No reconoció inmediatamente a la comandante que había sido. Siguió caminando hasta llegar, casi sin darse cuenta, al puerto. El olor a agua salada y combustible diésel despertó memorias profundas. Había trabajado en estos muelles. Había comandado embarcaciones que partían de estas mismas dársenas. Observó a los marineros trabajando, jóvenes y veteranos moviéndose con propósito y competencia, parte de algo más grande que ellos mismos. Una pareja joven pasó a su lado, riendo, planificando en voz alta una cena con amigos. Lucía los observó con una mezcla de nostalgia y envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que ella había planificado algo con expectativa y alegría? Se sentó en un banco frente al agua y sacó su teléfono. Sin pensarlo conscientemente, marcó el número de Esteban. Esta vez él contestó. «Hola, Lucía. ¿Cómo estás?» «Bien, bien». Su voz sonó extrañamente pequeña, incluso para ella. «Te dejé un mensaje sobre las empanadas». «Ah, sí. Perdón que no te llamé de vuelta. Hemos estado ocupadísimos. Patricia está organizando un evento grande en el trabajo y yo tengo que viajar a Córdoba la semana que viene por negocios». «Entiendo». Lucía cerró los ojos. «Esteban, quería preguntarte algo. Este domingo es mi cumpleaños número 60. Pensé que tal vez podríamos... ¿Tu cumpleaños?» La sorpresa genuina en su voz era más hiriente que si hubiera recordado y decidido ignorarlo. «Ay, Lucía, no lo tenía presente. Este domingo tenemos el bautismo del sobrino de Patricia. Ya está todo organizado desde hace meses. Por supuesto, no te preocupes. Pero escucha, tal vez la semana siguiente podemos hacer algo. ¿Te parece?» Era una mentira gentil, y ambos lo sabían. La semana siguiente habría otra excusa, otro compromiso más importante, otra razón para postergar indefinidamente cualquier reconocimiento de su existencia. «Está bien, Esteban. Que disfrutes el bautismo». Colgó,
y se quedó sentada frente al agua mientras el sol comenzaba a ponerse. Su cumpleaños número 60. 6 décadas de vida, 30 de las cuales había dedicado completamente a una familia que ni siquiera recordaba la fecha en que había nacido. En ese momento, mientras observaba las luces del puerto comenzar a encenderse en la creciente oscuridad, Lucía finalmente aceptó una verdad que había estado evitando durante meses. No había vuelta atrás, no había reconciliación posible porque nunca había habido una relación real que reconciliar. Había habido utilidad, conveniencia, obligación, pero no amor genuino. Había perdido 30 años esperando que la valoraran por quien era, cuando en realidad nunca habían estado interesados en conocer quién era realmente. Pero mientras esa realización se asentaba en su corazón como plomo derretido, algo más comenzó a moverse en las profundidades de su ser. Una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Una fuerza que había permanecido dormida bajo capas de abnegación y servicio. La comandante Lucía Martínez no había muerto. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para despertar. Y ese momento, sin que ella lo supiera aún, estaba a solo unos días de llegar. El domingo amaneció gris y lluvioso, como si el cielo hubiera decidido acompañar el estado de ánimo de Lucía en su cumpleaños número 60. Se despertó sin la alarma, a las 5:30, con una sensación extraña en el pecho que tardó varios minutos en identificar. No era tristeza, como había esperado. No era la melancolía que había anticipado para este día que marcaría 6 décadas de vida. Era algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era silencio, pero no el silencio doloroso de la soledad que había caracterizado los últimos meses. Era el silencio de la calma, el tipo de quietud mental que había conocido antes de misiones importantes, cuando todos los elementos se alineaban y la claridad reemplazaba a la confusión. Se levantó, y por primera vez en semanas, no revisó inmediatamente el teléfono en busca de mensajes que sabía que no habrían llegado. En cambio, se dirigió directamente a la cocina y se preparó café, el mismo ritual de cada mañana, pero con una diferencia sutil. Lo hizo sin prisa, sin la ansiedad que había acompañado sus rutinas últimamente. Mientras el café se preparaba, sus ojos se posaron en la invitación de la Marina que había dejado sobre la mesa la noche anterior. La había sacado del cajón en un impulso, sin saber muy bien por qué. Ahora la estudió con atención renovada, leyendo los nombres de los excompañeros que estarían presentes, recordando rostros y voces que había archivado en rincones olvidados de su memoria. Comandante Lucía Martínez, leyó en voz alta su nombre en la lista de invitados. Las palabras sonaron extrañas en el aire de su cocina doméstica, como un idioma que había hablado fluidamente, pero que ahora requería esfuerzo consciente para articular. Se dirigió al estudio de Roberto, una habitación que había permanecido prácticamente intacta desde su muerte, preservada como un museo de una vida que ya no existía. Pero hoy no fue a buscar consuelo en los recuerdos de su esposo. Fue directa al armario donde sabía que había guardado una caja que no había abierto en años. La caja estaba en el estante más alto, cubierta de polvo, pesada con el peso de una vida anterior. La bajó cuidadosamente y la llevó a la mesa del comedor. Al abrirla, el olor a naftalina mezclado con cuero y metal la golpeó inmediatamente, transportándola instantáneamente a otra época. Ahí estaban, sus condecoraciones, sus insignias de rango, fotografías de ceremonias oficiales, cartas de reconocimiento firmadas por almirantes, recortes de periódicos que documentaban sus operaciones más exitosas. En el fondo de la caja, cuidadosamente envuelto en papel de seda, encontró su uniforme de gala. El azul marino seguía siendo profundo y elegante. Las líneas doradas de las mangas brillaban tenuemente bajo la luz matutina que se filtraba por la ventana. Tomó una fotografía de la operación del Atlántico Sur. En ella, aparecía de pie en la cubierta de un buque de rescate, rodeada de su equipo, todos mirando hacia la cámara con la satisfacción visible de una misión cumplida. Su postura era erguida, autoritaria, segura. Sus ojos mostraban la confianza de quien había tomado decisiones bajo presión extrema y había salvado vidas como resultado. ¿Dónde había quedado esa mujer? Se miró las manos. Eran las mismas manos que habían operado equipos de comunicación naval, que habían firmado órdenes de operación, que habían sujetado cuerdas de rescate en mares tempestuosos. Ahora tenían algunas manchas de la edad, y las venas se marcaban más, pero seguían siendo fuertes, capaces. Sin tomar una decisión consciente, se dirigió al baño y se observó en el espejo grande. Realmente se observó, por primera vez en años. No el vistazo rápido de las mañanas para verificar que estuviera presentable,
sino una evaluación honesta de la mujer que veía reflejada. Sí, había envejecido. Su cabello era completamente gris ahora, cortado de manera práctica pero sin estilo particular. Su piel mostraba las líneas del tiempo, pero también mantenía cierta firmeza que hablaba de años de ejercicio militar que nunca había abandonado completamente. Sus ojos, que últimamente habían adquirido una expresión de súplica constante, ahora la miraban con una claridad que no había visto en mucho tiempo. 60 años, se dijo a sí misma en voz alta. 60 años, y todavía tengo al menos 20 más por delante, si la genética familiar es un indicador confiable. 20 años. Una eternidad para vivir como una sombra de sí misma, esperando migajas de afecto de personas que habían decidido que su valor había expirado. O 20 años para reconstruir una vida que tuviera sentido propio, independientemente de la validación externa. Regresó a la caja de recuerdos y sacó un sobre que había evitado abrir durante años. Contenía cartas de recomendación de sus superiores, documentos que certificaban su capacidad de liderazgo, su competencia en crisis, su habilidad para tomar decisiones bajo presión. Un superior había escrito: «La comandante Martínez posee esa rara combinación de compasión humana y determinación férrea que define a los verdaderos líderes. Su capacidad para mantener la calma en situaciones caóticas e inspirar confianza en su equipo la convierte en un activo invaluable para cualquier operación». Leyó esas palabras varias veces. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había hablado de ella en esos términos? ¿Cuándo había sido la última vez que había demostrado esas cualidades? La respuesta la golpeó como una revelación. Había estado demostrando esas cualidades durante 30 años, pero en un contexto que las hacía invisibles. Había mantenido la calma durante las crisis de salud de Roberto. Había inspirado estabilidad en los hijos durante sus años turbulentos de adolescencia. Había tomado decisiones difíciles sobre el cuidado del abuelo cuando nadie más quería esa responsabilidad. El problema no era que hubiera perdido sus capacidades. El problema era que había estado aplicándolas en un entorno donde no eran valoradas, reconocidas o respetadas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Por un momento, su corazón se aceleró con la esperanza automática que había desarrollado. Tal vez alguien había recordado su cumpleaños después de todo. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, no era ninguno de los hijastros. Era un número desconocido. «¿Comandante Martínez?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Hacía tanto tiempo que nadie la había llamado por ese rango que tardó un segundo en responder. «Sí», habla ella. «Habla el capitán Rodríguez, de la organización del evento del sábado. Quería confirmar su asistencia al homenaje del Operativo Atlántico Sur». Lucía miró hacia la invitación sobre la mesa. No había confirmado asistencia. De hecho, había estado segura de que no iría. «Bueno, yo», comenzó a decir. «Esperamos que pueda acompañarnos, comandante. Su presencia sería muy significativa para muchos de nosotros. Esa operación fue un momento definitorio en nuestras carreras, y usted fue fundamental para su éxito». Algo en el tono respetuoso del hombre, en la manera natural con que pronunciaba su rango, despertó algo profundo en ella. No era condescendencia ni cortesía forzada. Era reconocimiento genuino. «Sí», se oyó a sí misma decir. «Sí, estaré ahí». Después de colgar, se quedó de pie en medio de su sala, sintiendo como si hubiera tomado una decisión que trascendía simplemente asistir a un evento. Había aceptado reconectarse con una parte de sí misma que había enterrado bajo años de abnegación doméstica. Esa tarde, hizo algo que no había hecho en décadas. Fue de compras para sí misma, no para la casa, no para regalos para otros, no por necesidad práctica. Fue a una peluquería de verdad, no al salón económico donde solía cortarse el cabello cada pocos meses. «Quiero un corte que me haga ver competente», le dijo a la estilista, una mujer joven que la miró con curiosidad profesional. «¿Trabaja en oficina? ¿Algo corporativo?» «Algo así», respondió Lucía. No era una mentira exactamente. El resultado fue revelador. El corte enmarcaba su rostro de manera que resaltaba sus pómulos y hacía que sus ojos grises parecieran más penetrantes. No era un intento de verse más joven, sino de verse más presente, más intencional. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en las últimas 12 horas. No era dolor lo que sentía, ni resignación, ni siquiera tristeza por el cumpleaños solitario. No era más dolor, era decisión. Por primera vez en años, se fue a dormir con la sensación de tener algo que esperar, algo que hacer que no involucraba servir a otros,
o buscar la aprobación de personas que habían demostrado que no valoraban su existencia. El sábado siguiente, la comandante Lucía Martínez volvería a la superficie, y aunque ella aún no lo sabía, ese regreso cambiaría todo. El evento de la Marina había sido más revelador de lo que Lucía había anticipado. Al caminar entre sus excompañeros, vestida con un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, se dio cuenta de algo extraordinario. Seguía siendo la misma mujer que había comandado operaciones de rescate. La disciplina, la presencia, el liderazgo natural, todo seguía ahí, intacto, esperando ser reconocido. Comandante Martínez, la había saludado el almirante retirado González con una sonrisa genuina. Qué gusto verla de nuevo. ¿Sabe que aún hablamos de su operación en Atlántico Sur en la academia? Se ha convertido en caso de estudio para las nuevas generaciones. Por primera vez en años, Lucía se había sentido vista, realmente vista, por lo que había logrado y no por lo que otros necesitaban de ella. Los relatos de esa noche, historias de coraje, competencia y liderazgo bajo presión, le habían devuelto algo que no sabía que había perdido: el respeto por sí misma. Ahora, una semana después, mientras se preparaba café en su cocina matutina, Lucía observó el mundo con ojos completamente diferentes. Todo se veía igual: la misma casa, los mismos muebles, la misma rutina, pero ella había cambiado fundamentalmente. Se movía con propósito renovado, con la postura erguida de quien había recuperado su centro de gravedad. El teléfono sonó. Marcela. Hola, Lucía. Su voz sonaba ligeramente diferente, menos distante de lo habitual. Quería preguntarte si tienes planes para este viernes en la noche. Por un momento, el corazón de Lucía dio un pequeño salto. ¿Acaso habían reflexionado sobre su comportamiento? ¿Habían decidido incluirla genuinamente? No tengo planes específicos, respondió con cautela. Perfecto. Queremos invitarte a cenar. Hay algo que queremos discutir contigo. Algo importante. La palabra discutir resonó de manera ominosa en el aire. En la experiencia de Lucía, cuando los hijastros querían discutir algo, usualmente significaba que había decisiones que tomar sobre asuntos que la afectaban, pero en los cuales su opinión era más una formalidad que una consideración real. ¿De qué se trata?, preguntó directamente. Prefiero que lo hablemos en persona. ¿Te parece en La Estancia? Es un restaurante nuevo cerca del centro. A las 8. La Estancia. Lucía conocía el lugar de nombre. Otro restaurante caro, del tipo donde una ensalada costaba más que su presupuesto semanal de comestibles. Pero esta vez, la perspectiva no la intimidaba como antes. Algo había cambiado en su percepción de estas situaciones. Estaré ahí, confirmó. Después de colgar, Lucía se quedó inmóvil durante varios minutos, no por ansiedad, sino por un tipo de preparación mental que reconocía de sus días militares. Cuando se enfrentaba a una situación potencialmente difícil, siempre había sido su costumbre analizar todos los escenarios posibles, prepararse para múltiples contingencias. ¿Qué podrían querer discutir que fuera tan importante como para organizar otra cena formal? Las posibilidades se alinearon en su mente con claridad militar. La casa. Probablemente querían que la vendiera, que se mudara a algo más pequeño y manejable para una viuda de su edad. Les resultaría más conveniente tener líquida la herencia antes de que ella la necesitara para gastos de salud o cuidados a largo plazo. O tal vez habían decidido que era hora de que se mudara cerca de uno de ellos, donde pudieran cuidarla mejor, una forma elegante de tener más control sobre sus decisiones y recursos. Cualquiera fuera el tema, estaba claro que había sido decidido sin consultarla previamente. La cena sería una presentación de conclusiones, no una consulta genuina de opiniones, pero esta vez, Lucía no se presentaría como la viuda confundida y agradecida que había sido en ocasiones anteriores. Esta vez, la comandante estaría presente. Pasó los siguientes días en lo que mentalmente clasificó como preparación de misión. Primero, organizó todos sus documentos financieros, revisó el estado de la hipoteca, quedaban 6 años por pagar, sus ahorros, modestos pero suficientes para varios años si administraba cuidadosamente, y sus derechos legales sobre la propiedad compartida con Roberto. Se sorprendió al descubrir que su situación financiera, aunque no próspera, era más estable de lo que había creído. Los años de vida frugal y administración cuidadosa habían resultado en una base sólida, suficiente para mantener su independencia, si así lo decidía. También pasó tiempo recordando y documentando mentalmente su contribución real a la familia durante los últimos 30 años.
No solo los sacrificios emocionales, esos eran obvios, sino las contribuciones financieras concretas, el trabajo no remunerado, las decisiones que había tomado que habían beneficiado a todos. El cuidado del abuelo, por ejemplo. Si hubieran tenido que pagar por atención profesional las 24 horas durante los últimos 8 años de su vida, el costo habría sido astronómico. Lucía había proporcionado ese servicio sin costo y sin reconocimiento. La administración del hogar durante la enfermedad de Roberto había permitido que él se concentrara en el trabajo hasta muy avanzado su tratamiento, manteniendo los ingresos familiares estables durante una crisis que podría haber sido financieramente devastadora. Incluso ahora, su presencia en la casa familiar mantenía la propiedad habitada y mantenida, evitando la deterioración que afectaría inevitablemente su valor si permaneciera vacía. No había sido una carga. Había sido un activo que nunca había sido calculado apropiadamente. El jueves por la noche, mientras planificaba qué ponerse para la cena del viernes, Lucía tomó una decisión que habría sido inconcebible semanas atrás. Se dirigió a su closet y sacó el traje que había usado para el evento naval, azul marino, bien cortado, profesional. Las líneas del traje la hacían ver autoritaria, competente, pero más importante que la ropa era lo que planeaba llevar consigo. Una carpeta pequeña con copias de documentos importantes, números financieros y una lista mental de puntos que quería asegurar de comunicar claramente. No era paranoia, era preparación. La diferencia entre esos conceptos había sido una de las primeras lecciones que había aprendido en la Marina. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva en tan poco tiempo. Hace apenas 2 semanas, la idea de una cena familiar la habría llenado de esperanza ansiosa y temor de decepción. Ahora se acercaba a la situación con la calma estratégica de quien se prepara para una negociación importante. No esperaba que la cena fuera agradable. No albergaba ilusiones sobre una reconciliación emocional súbita, pero tampoco la temía. Había algo liberador en esa claridad. Durante años, había abordado las interacciones familiares desde una posición de necesidad emocional, buscando validación, afecto, inclusión. Esa búsqueda la había hecho vulnerable, había distorsionado su juicio, había permitido que otros definieran su valor. Ahora se acercaba desde una posición de fuerza, no porque hubiera cambiado su situación externa, seguía siendo la misma viuda de recursos modestos, sino porque había recuperado su sentido interno de competencia y dignidad. El viernes por la mañana, Lucía se despertó con la sensación familiar de claridad premisión. Era la misma sensación que había tenido la noche antes de operaciones navales importantes. Nervios controlados, mente clara, propósito definido. Se vistió con cuidado, no para impresionar, sino para proyectar competencia. El traje azul marino, zapatos cómodos pero elegantes, el cabello peinado de manera que enmarcara su rostro sin distraer de sus ojos, maquillaje sutil pero definitivo. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del recibidor, el mismo espejo donde había visto reflejada a una mujer invisible durante años. La persona que la miraba de vuelta no era joven, pero tampoco era invisible. Era una mujer de 60 años que había vivido, que había liderado, que había servido con distinción y que no estaba dispuesta a disculparse por ocupar espacio en el mundo. Guardó la carpeta de documentos en su cartera, no porque esperara necesitarlos, sino porque su presencia la hacía sentir preparada para cualquier contingencia. Mientras conducía hacia el restaurante, Lucía se dio cuenta de que no sentía la ansiedad que había caracterizado encuentros familiares recientes. En cambio, sentía algo que reconocía de sus días de servicio activo, la calma expectante de quien se dirige a cumplir una misión importante. No sabía exactamente qué sucedería esa noche, pero sabía que estaría preparada para cualquier cosa que viniera. Y por primera vez en años, esa certeza no venía de la esperanza de que otros fueran amables con ella, sino de la confianza en que ella podría manejar cualquier situación que surgiera. La comandante Lucía Martínez se dirigía a la batalla más importante de su vida civil, y esta vez no tenía intención de rendirse. La estancia era exactamente lo que Lucía había esperado, elegante hasta la ostentación, con precios que convertían una cena en una declaración de estatus social. Llegó 10 minutos antes de la hora acordada, una costumbre militar que nunca había abandonado. La puntualidad no era cortesía, era táctica. Llegar primero le daba la ventaja de observar, de evaluar el terreno, de prepararse mentalmente para lo que vendría. Se sentó en la mesa que el maitre le indicó y estudió el ambiente.
manteles de lino blanco, cristalería que reflejaba las luces cálidas, conversaciones susurradas de comensales que claramente pertenecían a un mundo de privilegios económicos. Era el tipo de lugar donde su familia política se sentía cómoda, donde encajaban naturalmente. Pero esta vez, Lucía también se sentía cómoda, no porque hubiera cambiado de clase social, sino porque había recuperado algo más valioso, la seguridad en sí misma. Los 3 matrimonios llegaron juntos, como un frente unificado. Andrés, impecable en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que la pensión mensual de Lucía. Carmen, elegante en un vestido negro que complementaba su collar de perlas. Marcela y Sebastián, él con su aire de superioridad financiera, ella con la postura erguida de una abogada acostumbrada a controlar conversaciones. Esteban y Patricia, los más jóvenes pero igualmente seguros de su lugar en el mundo. Los saludos fueron cordiales pero tensos. Besos en la mejilla que se sintieron más como formalidades diplomáticas que gestos familiares. Cuando todos estuvieron sentados, Lucía notó inmediatamente la configuración. Nuevamente la habían colocado ligeramente apartada del grupo principal, como una consultora externa, invitada a una reunión de directorio. Pero esta vez no lo interpretó como exclusión. Lo reconoció como lo que era, una demostración inconsciente de poder. Y las demostraciones de poder solo funcionaban si el objetivo se sentía intimidado por ellas. ¿Cómo has estado, Lucía?, preguntó Andrés con la sonrisa profesional que usaba para clientes importantes, pero no particularmente queridos. Muy bien, respondió con simplicidad. No elaboró, no buscó su aprobación, no trató de llenar el silencio con detalles que justificaran su existencia. La conversación inicial fue superficial, el tipo de intercambio que precede a discusiones importantes. El clima, eventos actuales, comentarios sobre el restaurante. Lucía participó cuando era apropiado, permaneció callada cuando no lo era, y observó. Había algo diferente en la dinámica esta vez. Los 3 hijos intercambiaban miradas significativas, como si hubieran ensayado esta conversación previamente. Patricia parecía particularmente nerviosa, revisando su teléfono más frecuentemente de lo habitual. Carmen mantenía esa sonrisa fija que sugería que estaba cumpliendo con un deber social más que disfrutando de una reunión familiar. Después de que ordenaron las bebidas y entradas, Lucía pidió agua con gas y una ensalada de entrada, no por economía, sino porque quería mantener la mente clara. Marcela finalmente abordó el tema principal. Lucía, queríamos hablar contigo sobre tu situación. Comenzó con el tono que usaba para clientes que necesitaban asesoramiento legal, pero probablemente no seguirían sus consejos. ¿Mi situación?, repitió Lucía con calma, invitándola a ser más específica. Tu situación residencial, continuó Andrés, asumiendo el control de la conversación con la naturalidad de quien estaba acostumbrado a dirigir reuniones. La casa es demasiado grande para una persona sola. Los gastos de mantenimiento, los impuestos, la seguridad de vivir sola en esa zona. Hemos estado pensando, interrumpió Esteban, que tal vez sería mejor si consideraras mudarte a algo más, apropiado para esta etapa de tu vida, apropiado para esta etapa de su vida. Las palabras flotaron en el aire cargadas de condescendencia apenas disimulada, como si a los 60 años fuera demasiado anciana para tomar sus propias decisiones sobre dónde vivir. Hay residencias muy lindas para personas de tu edad, continuó Carmen. Lugares donde no tienes que preocuparte por el mantenimiento, donde hay seguridad las 24 horas, donde puedes socializar con personas en tu misma situación. Personas en su misma situación. Viudas solas que habían sido convencidas por sus familias de que ya no eran capaces de vivir independientemente. Y económicamente, añadió Sebastián con la precisión de quien trabajaba en finanzas. La venta de la casa te daría un capital considerable. Podrías vivir muy cómodamente con esos ingresos, sin preocuparte por hipotecas o gastos imprevistos. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de la preocupación por su bienestar. Querían que vendiera la casa que había sido su hogar durante 30 años, donde había criado a los 3 hijos que ahora la presionaban para que la abandonara. ¿Y ustedes se harían cargo de ayudarme con la transición?, preguntó Lucía con aparente inocencia. ¿De encontrar ese lugar apropiado? Por supuesto, respondió Marcela inmediatamente. De hecho, ya hemos visto algunos lugares muy buenos. Hay uno en San Isidro que es particularmente lindo. Apartamentos de un dormitorio, servicio de comidas, actividades organizadas, una jaula dorada, pensó Lucía, pero no lo dijo en voz alta. Hemos hablado con un tasador, continuó Andrés.
La casa podría venderse por una suma muy interesante en el mercado actual. Por supuesto, habría que hacer algunas reparaciones menores, actualizar algunas cosas, pero el valor básico está ahí. Por supuesto que habían hablado con un tasador, sin consultarla, sin siquiera preguntarle si estaba considerando vender. Habían tomado la decisión, y ahora la presentaban como si fuera una sugerencia benevolente. Las entradas llegaron, proporcionando una pausa natural en la conversación. Lucía observó a cada uno de ellos mientras comían. No veía malicia deliberada en sus rostros. Veían genuinamente su propuesta como algo razonable, incluso generoso. En sus mentes, estaban resolviendo un problema para todos. Ella obtendría seguridad y capital líquido. Ellos obtendrían acceso anticipado a su herencia y la tranquilidad de saber que sus responsabilidades hacia ella estaban minimizadas. «Es una propuesta interesante», dijo finalmente Lucía, su voz medida y profesional. «¿Puedo preguntarles qué los llevó a esta conclusión?» «Bueno», comenzó Patricia, claramente más cómoda ahora que parecía que Lucía estaba considerando la idea positivamente. «El otro día estábamos hablando sobre personas de nuestra edad, sobre nuestros padres y suegros, y nos dimos cuenta de que nunca habíamos tenido una conversación real contigo sobre tus planes a largo plazo. También», agregó Carmen, «nos preocupa que si algo te sucediera, un accidente, un problema de salud, estarías completamente sola en esa casa grande. Nadie se daría cuenta inmediatamente». Era una preocupación válida, reconoció Lucía mentalmente, pero presentada de manera que la hacía parecer vulnerable e incapaz, cuando en realidad era una mujer de 60 años en excelente salud física y mental. «Entiendo sus preocupaciones», respondió cuidadosamente, «y aprecio que piensen en mi bienestar». Los 6 rostros alrededor de la mesa se relajaron visiblemente. Habían esperado resistencia, argumentos, emocionalidad. En cambio, encontraban comprensión razonable. «Por supuesto, necesitaría tiempo para considerarlo apropiadamente», continuó Lucía. «Es una decisión importante. 25 años en el mismo lugar. Todos esos recuerdos, absolutamente», asintió Marcela. «No hay prisa». «Bueno, no mucha prisa», se corrigió con una risa ligeramente incómoda. En ese momento, mientras Lucía formulaba mentalmente su respuesta, algo extraordinario sucedió. Un hombre mayor se acercó a la mesa. Llevaba un traje elegante pero no ostentoso, y su postura erguida sugería formación militar. Su cabello completamente gris estaba perfectamente peinado, y sus ojos azules brillaban con la agudeza de alguien acostumbrado a evaluar situaciones rápidamente. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz que llevaba autoridad natural. «¿Comandante Lucía Martínez?» El restaurante entero pareció quedarse en silencio. En la mesa, 6 pares de ojos se volvieron hacia Lucía con expresiones que iban desde la confusión hasta la sorpresa total. «Sí», respondió Lucía, su voz automáticamente adoptando el tono profesional que había usado durante años de servicio. «¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre sonrió ampliamente. «Almirante retirado Carlos Mendoza. Tuve el honor de servir bajo su comando durante la Operación Atlántico Sur. Quería acercarme a saludarla y a agradecerle nuevamente por salvar la vida de mi hijo en esa operación». La mesa había quedado completamente inmóvil. Incluso los meseros que pasaban parecían haberse dado cuenta de que algo significativo estaba ocurriendo. «Almirante Mendoza». Lucía se levantó instintivamente, y el hombre la saludó con un saludo militar perfectamente ejecutado, que ella devolvió con la misma precisión. «¿Cómo está su hijo, Eduardo?» «Eduardo está bien, comandante. Ahora es capitán de la Marina, y cada vez que cuenta la historia de su rescate, habla de la calma y competencia con que usted dirigió toda la operación. Dice que nunca había visto a alguien mantener control tan absoluto en condiciones tan peligrosas». El hombre se volvió hacia la mesa, notando por primera vez las caras de asombro de los acompañantes de Lucía. «Disculpen», dijo dirigiéndose al grupo. «No quería interrumpir su cena familiar, pero cuando vi a la comandante, no pude resistir la oportunidad de saludarla. Esta señora», continuó, su voz llenándose de respeto genuino, «es una heroína nacional. La operación que dirigió salvó 18 vidas en condiciones que otros comandantes habrían considerado imposibles. Fue mencionada en los periódicos nacionales, condecorada por el presidente, y su estrategia de rescate aún se estudia en la Academia Naval». Lucía permaneció de pie, sintiendo cómo 30 años de invisibilidad se desvanecían en un instante. No por las palabras del almirante, ella sabía lo que había logrado,
sino por la expresión de shock absoluto en los rostros de las personas que la habían tratado como una reliquia inútil durante años. «Fue un honor servir», respondió simplemente. El almirante asintió. «El honor fue nuestro, comandante, y espero que disfrute su cena». Se volvió hacia la mesa una vez más. «Cuiden bien de esta señora. Es un tesoro nacional». Después de que se alejara, el silencio en la mesa se extendió como una onda expansiva. Los 6 familiares miraban a Lucía como si la vieran por primera vez en sus vidas, porque de hecho, así era. El silencio en la mesa se extendía como una eternidad. 6 pares de ojos seguían fijos en Lucía, que permanecía de pie con la postura erguida que había mantenido durante el encuentro con el almirante. No se sentó inmediatamente. Por primera vez en 30 años, tenía toda su atención, y no iba a desperdiciar el momento. «Comandante», repitió Esteban lentamente, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que estuviera aprendiendo a pronunciar. «Sí», respondió Lucía con simplicidad, finalmente retomando su asiento. Su voz había adoptado naturalmente el tono de autoridad que había usado durante años de servicio, un timbre que no había empleado en el contexto familiar durante décadas. «Comandante de la Marina Argentina, especializada en operaciones de rescate marítimo y salvamento en aguas profundas». Pero Carmen comenzó y se detuvo, claramente luchando por procesar esta información. «Nunca dije qué», preguntó Lucía con calma. «Nunca mencioné que había comandado operaciones que salvaron vidas humanas, que había sido condecorada por el presidente de la nación, que había dedicado 17 años de mi vida al servicio de mi país antes de conocer a Roberto». La pregunta colgó en el aire, cargada de todas las implicaciones que ellos estaban comenzando a comprender. «Sí lo mencioné», continuó Lucía, su voz manteniéndose serena pero adquiriendo una firmeza que ninguno de ellos había escuchado antes. «Lo mencioné muchas veces, especialmente durante los primeros años, pero descubrí que mis historias militares no eran bienvenidas en las conversaciones familiares. Cuando trataba de relacionar experiencias de mi carrera con situaciones que ustedes enfrentaban, se me interrumpía o se cambiaba el tema. Eventualmente, aprendí a quedarme callada». Andrés abrió la boca como si fuera a protestar, pero no emergió ningún sonido, porque todos sabían, que lo que Lucía decía era exactamente la verdad. «La Operación Atlántico Sur», continuó, «duró 72 horas. Durante ese tiempo, coordiné equipos de rescate, helicópteros navales, embarcaciones de superficie y equipos de buzos especializados. Las condiciones meteorológicas eran extremas, vientos de 120 kilómetros por hora, olas de 8 metros, visibilidad casi nula. Otros comandantes habían declarado la situación como imposible de abordar». Se detuvo para tomar un sorbo de agua, no porque tuviera sed, sino porque quería que el peso de sus palabras se asentara completamente. «Salvamos 18 vidas esa noche. 18 hombres que regresaron a sus familias porque alguien decidió que sus vidas valían el riesgo de una operación compleja. El hijo del almirante Mendoza era uno de ellos». Marcela, que había permanecido inusualmente silenciosa, finalmente encontró su voz. «Pero, ¿por qué nunca? Es decir, es algo increíble. ¿Por qué no nos contabas estas cosas?» Lucía la miró directamente a los ojos. «¿Cuándo, Marcela? ¿Cuándo durante los últimos 2 años querías escuchar sobre mi vida anterior? Durante nuestras conversaciones sobre tus viajes a Europa, mientras planificabas excursiones familiares a las que no fui invitada. Durante la cena de hace 2 semanas cuando hablaban de sus recuerdos de infancia y yo era invisible en la mesa». La precisión de sus palabras era quirúrgica. No había emoción descontrolada, no había gritos ni reproches histéricos. Era la presentación objetiva de hechos, entregada con la claridad de alguien acostumbrada a informar situaciones complejas a superiores. «Lucía», comenzó Andrés, su voz ahora notablemente diferente, menos condescendiente. «Nosotros no sabíamos, no entendíamos». «¿No entendían qué?», preguntó ella. ¿No entendían que era una persona completa antes de conocer a su padre? ¿No entendían que había tenido una carrera, logros, una identidad propia? ¿O no entendían que esas cosas podrían seguir siendo importantes para mí después de dedicar 30 años a ser lo que ustedes necesitaban que fuera?» Patricia se removió incómodamente en su silla. «Es que siempre pensamos que te habías retirado voluntariamente, que habías elegido la vida doméstica porque era lo que querías». «Y así fue», admitió Lucía. «Elegí retirarme porque amaba a Roberto,
y quería construir una familia con él. Elegí dedicar mi vida a criarte a ti, Andrés, y a Marcela y Esteban, porque creía que podía hacer la diferencia en sus vidas. Elegí cuidar al abuelo durante 8 años porque era lo correcto. Todas fueron decisiones conscientes basadas en amor y compromiso. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran antes de continuar. Pero nunca elegí volverme invisible. Nunca elegí que mis opiniones dejaran de importar, que mis experiencias fueran irrelevantes, que mi presencia fuera tolerada en lugar de valorada. Sebastián, que había permanecido callado durante la mayor parte de la conversación, habló por primera vez. Entonces, cuando nosotros sugerimos que consideraras mudarte, me estaban sugiriendo que me resignara al papel que han decidido que debo ocupar, completó Lucía. El papel de la viuda anciana que ya cumplió su función útil y ahora debe retirarse discretamente, a donde no cause inconvenientes. Las palabras cayeron como piedras en agua inmóvil, creando ondas de comprensión incómoda alrededor de la mesa. Pero aquí está lo que no entendían, continuó Lucía, y ahora su voz adquirió el timbre de comando que había usado para dirigir operaciones críticas. Tengo 60 años, no 90. Tengo al menos 20 años más de vida productiva por delante. Tengo experiencia en liderazgo que la mayoría de las personas nunca desarrollará. Tengo sabiduría ganada a través de decisiones tomadas bajo presión extrema. Y tengo la casa donde viví durante 30 años, que está pagándose con mi pensión y mis ahorros. Se inclinó ligeramente hacia adelante, no de manera agresiva, sino con la intensidad de alguien que está estableciendo parámetros no negociables. No me voy a mudar a una residencia para personas en mi situación, porque no considero que mi situación sea la de alguien que necesita cuidado institucional. No voy a vender la casa porque ustedes crean que es demasiado grande para mí, o porque les resultaría más conveniente tener líquida esa herencia. Y definitivamente no voy a seguir interpretando el papel de la pariente agradecida que acepta migajas de atención cuando les sobra tiempo entre sus vidas reales. El mesero se acercó para preguntar sobre los platos principales, pero se alejó discretamente al notar la intensidad de la conversación. Entonces, ¿qué quieres de nosotros?, preguntó Esteban, y por primera vez en años había respeto genuino en su tono. Quiero lo mismo que habría querido cualquier persona en una familia real, respondió Lucía. Quiero ser incluida, no tolerada. Quiero que mis opiniones sean solicitadas, no ignoradas. Quiero que reconozcan que los últimos 30 años de mi vida tuvieron valor, tanto para ustedes como para mí. Miró alrededor de la mesa, estableciendo contacto visual con cada uno. Quiero que cuando planifiquen actividades familiares, consideren si me gustaría participar, en lugar de asumir que no encajo. Quiero que cuando mis nietos pregunten por mí, la respuesta no sea que estoy ocupada, sino que organicen oportunidades reales para que los vea. Y quiero que cuando tomen decisiones que me afectan, como hablar con tasadores sobre mi casa, tengan la cortesía de consultarme primero. ¿Y si no podemos hacer eso?, preguntó Carmen, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Entonces seguiré viviendo mi vida, respondió Lucía con una sonrisa que no tenía nada de amargura. Tengo una casa que me gusta, recursos suficientes para mantener mi independencia, y aparentemente tengo una reputación en ciertos círculos que puede abrirme puertas que no sabía que seguían disponibles. Era cierto. La conversación con el almirante había despertado posibilidades que no había considerado. Consultoría en estrategia de emergencia, conferencias sobre liderazgo en crisis, trabajo voluntario en organizaciones navales, una vida que tuviera propósito más allá de esperar llamadas telefónicas que no llegaban. Pero preferiría construir una relación real con ustedes, añadió, su voz suavizándose ligeramente, porque a pesar de todo, los he amado como hijos durante 30 años. Eso no cambia. Lo que cambia es que ya no voy a sacrificar mi dignidad para mantener una conexión que era unilateral. Marcela tenía lágrimas en los ojos. Lucía, yo nunca me di cuenta. Lo sé, respondió Lucía con gentileza genuina. Y no les echo toda la culpa. Yo también contribuí a esta situación al permitir que sucediera, al no defender mis propios límites, al volverme tan pequeña que era fácil pasarme por alto. Se puso de pie, no para irse, sino para marcar el final de esa fase de la conversación. Pero esa versión de mí ya no existe, declaró con la firmeza suave de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. La comandante Lucía Martínez está de vuelta. Y ella no acepta migajas. 1 hora después, cuando finalmente se despidieron en el estacionamiento del restaurante, los abrazos fueron diferentes, no perfuncionales, no obligatorios, sino cargados de una comprensión nueva y compleja.
Habían descubierto que habían estado viviendo con un tesoro nacional sin saberlo, y que casi lo habían perdido por completo debido a su propia ceguera. Mientras conducía a casa, Lucía se dio cuenta de que algo fundamental había sanado dentro de ella. No era la herida de no ser amada, eso siempre habría dolido, sino la herida más profunda de no ser vista, de no ser reconocida por quien realmente era. Al llegar a su casa, se detuvo en la entrada y la miró con ojos nuevos. No era demasiado grande, no era una carga, era su hogar, ganado con 30 años de servicio, de sacrificio, de amor. Era suya por derecho propio. Esa noche, antes de dormirse, Lucía reflexionó sobre la lección más importante que había aprendido, que la dignidad no es algo que otros te otorgan o te quitan, es algo que posees por derecho propio, y que solo tú puedes entregar o conservar. Había aprendido que a veces es el silencio que más grita, pero había aprendido también que cuando finalmente rompes ese silencio, cuando finalmente reclamas tu lugar en el mundo, el eco puede cambiar todo. 6 meses después, Lucía había establecido una consultora en gestión de crisis. Trabajaba como mentora para mujeres que transitaban cambios de vida importantes y tenía una relación genuinamente reparada con sus hijastros, una relación basada en respeto mutuo en lugar de obligación unilateral. Pero más importante que todo eso, cada mañana, cuando se miraba en el espejo, veía a una mujer completa. Una mujer que había servido a su país, que había criado hijos, que había amado profundamente y que había tenido el coraje de reclamar su propia vida cuando otros habían decidido que ya no tenía valor. La comandante había regresado, y esta vez había llegado para quedarse,